Sumaqpaqari kachun k'allanpaq. Sutimi Rosario Turpo. Compañeraypaq sutin María Talavera. Amauta Wilson Zucari. Noqanchis palasun temata súper importante. Bueno, compañeros, nosotros vamos a hablar de un tema sobre los estudiantes con el síndrome de Asperger, para lo cual va a continuar mi compañera María. Vamos a hablar sobre estudiantes con síndrome de Asperger. Para hablar de estos estudiantes, primero tenemos que conocer cómo es el síndrome. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Es un trastorno del desarrollo cerebral muy frecuente, de 3 a 7 por cada 1000 niños de 7 a 16 años. Bueno, estas son unas estadísticas que nos dan. ¿Cómo es una persona con síndrome de Asperger? Una persona con síndrome de Asperger es una persona de inteligencia normal, no tiene dificultades, no se notan las dificultades. Entonces tiene que ser diagnosticado para ser considerado el síndrome de Asperger. Cómo se comporta, su comportamiento es normal, pero el detalle está cuando se relaciona con los demás. Lo más notorio es cuando podemos ver su relación con la sociedad. Es difícil que ellos puedan encajar en la sociedad. La persona de Asperger presenta distinta forma de pensar. Presenta su pensar es superior, hiperrealista y lógico, ¿no? Y no se conforma con lo que uno le puede decir. Esos son algunos aspectos del síndrome de Asperger. Cómo actuar en el aula con un estudiante con Asperger, ¿no? El trabajo en el aula con un estudiante diagnosticado requiere conocer el perfil cognitivo del alumno y, por otro lado, establecer nuevas estrategias de enseñanza. Al nosotros tener un alumno diagnosticado, tenemos que conocer cómo es su nivel cognitivo, cómo es que este alumno va a captar mejor. Entonces, para que de esa forma nosotros adecuemos nuevas estrategias en la enseñanza. Y esas nuevas estrategias que tenga que ser global, ¿no? Porque ahora nosotros tenemos que considerar a un solo alumno que tengamos con síndrome de Asperger. Tenemos que considerar como que todo el salón se tiene que globalizar ahí, ¿no? Para que no haya exclusión. Por ejemplo, nosotros tenemos un salón X con un alumno con síndrome de Asperger, pero ¿cómo hacemos para que este alumno no se sienta mal? Entonces, primero no lo hacemos evidente con los otros alumnos, porque sabemos que los niños son insensibles muchas veces y pueden actuar directamente, ¿no? Entonces nosotros como docentes tenemos que darnos cuenta de cuáles son las falencias que tiene este estudiante con síndrome de Asperger. De repente una de las virtudes que él tiene puede ser lo visual, ¿no? Entonces quizá él aprende mirando más que escuchando. Bueno, una de las características precisamente de este síndrome es que ellos no se concentran en lo que uno les diga exactamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos dejarles una tarea X y les decimos, ¿no? Ya mañana me van a elaborar una línea de tiempo y solamente lo hablamos. Entonces, nuestro alumno no nos va a entender. La tarea no va a ser realizada por él. Todo el resto va a realizar la tarea, pero él no lo va a realizar porque no le hemos explicado adecuadamente a lo que él está necesitando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que satisfacer esa necesidad de este alumno con Asperger. Entonces, de una manera que todo el salón lo entienda, incluyéndolo a él. Y en vez de decir solamente cómo vamos a hacer la línea del tiempo, podemos graficar la línea del tiempo, poner las pautas en la pizarra. Entonces el niño nos va a prestar más atención y al día siguiente tendremos la tarea completada por todo el salón. Esa puede ser una estrategia, ¿no? Y nosotros poder crear más estrategias, poder hacer una clase más dinámica para que nuestro alumno esté muy integrado dentro del salón y no tengamos mayores dificultades. Por eso es muy importante reconocer su perfil cognitivo. Características del síndrome de Asperger. Se relaciona mejor con adultos que con niños de su misma edad. Esa es una característica importante, ¿no? Al yo haberles dicho de que estos niños tienen
conversaciones, tienen conversaciones concretas, un perfil realista. Ellos hacen de que su comportamiento mismo no les lleva a relacionarse con niños de su misma edad, ya que digamos un niño de 10 años todavía está pensando en jugar en un mundo irreal, ¿no? En cambio, él tiene muy claro las ideas de cómo está el mundo real, ¿no? Entonces, es muy poco imaginativo. Él no se imagina mucho las cosas, sino las ve tal y como son. Entonces, por eso es que su relación con adultos es mucho mejor, ¿no? Porque, bueno, el adulto ya lo va a comprender mejor, porque va a hablar de cosas reales. No disfruta normalmente del contacto social, no le gusta estar en sociedad. Es fastidioso para él, ¿no? Entonces, pero tiene que relacionarse. Entonces, digamos, ¿cómo tendríamos una enseñanza con él si no se junta con la sociedad? Sería un poco complicado, ¿no? Pero entonces, para que él encaje en esta sociedad, nosotros tenemos que ayudarlo a que encaje realmente y no sea fastidioso para él ir al colegio y tener que chocar con el resto de sus compañeros. Tiene problemas al jugar con otros niños, por lo mismo de que no se comprende mucho con ellos. Quiere imponer sus propias reglas al jugar con sus pares. Al jugar él con sus compañeros, él quiere tener la razón, ¿no? Él quiere poner sus reglas y quiere que sea todo tal y como él lo dice. Pero eso no va a pasar con los otros niños, ¿no? Siempre todos quieren tener unas reglas diferentes. Y eso va a causar conflictos en sociedad. No entiende las reglas implícitas del juego. Quiere ganar siempre cuando juega. Estas son algunas características, hay muchas más. Las características mayormente también se presentan individuales. Cada niño con el síndrome de Asperger tiene una cualidad diferente. Entonces, estos son rasgos un poco comunes, pero no los definitivos, ¿no? Bueno, vamos a seguir conociendo algo más. Pautas del comportamiento en el aula. ¿Qué pautas deberíamos tener nosotros? Cociente intelectual normal o superior. O sea, ¿qué pasa si este niño tiene su cociente intelectual superior, ¿no? Nosotros tenemos que llenar esas expectativas que él quiere. Entonces, por ejemplo, como les decía, ¿no? Una de las características también es que ellos comprenden mejor por lo visual y por lo auditivo. Son más visuales y más auditivos que conceptuales, ¿no? Entonces, nuestras estrategias tienen que estar basadas hacia eso, ¿no? Dificultades en la percepción global. Tiene dificultades cuando le enseñas todo en conjunto. Entonces, tiene que ser por partes, estructurado y con un orden. Memoria muy desarrollada, pensamiento visual. Lo que ya les había explicado, ¿no? Bueno, con esto les he podido dar algunos rasgos de un niño con síndrome de Asperger y algunas pautas de cómo poder llevar una buena educación, cómo poder brindar una buena sesión de clase a nuestros alumnos con este síndrome, ¿no? Con estas habilidades diferentes. Eso es todo, muchas gracias, espero que les haya gustado.